Hola, bienvenidos de nuevo a una enseñanza más de la parábola del sembrador. Hemos estado viendo esta parábola ya por varias semanas y la verdad que cada vez se pone más interesante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo sé que sí estás de acuerdo. Hemos estado viendo sobre esta parábola cómo Jesús nos enseñó al respecto, diciendo que hablando de 4 terrenos, estos terrenos se está refiriendo a nuestro corazón. Y cada terreno tiene lo suyo. Estamos ahorita viendo el segundo terreno del cual nos habló Jesucristo en la parábola del sembrador. Y este segundo terreno es el terreno pedregoso. Es un terreno pedregoso donde hay muy poca profundidad de tierra. Y cuando cae esta semilla, pronto sale la plantita, pero a la hora que le da el sol a esta plantita, la plantita se seca porque no tiene raíz y tampoco tiene humedad. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Nuestro programa pasado nos quedamos viendo sobre cómo podemos nosotros hacer que la raíz crezca, cómo podemos enraizarnos en la palabra y también cómo podemos darle humedad a la plantita para que no se seque. Vimos que las tribulaciones vienen a causa de la palabra y vienen a robar, a matar y a destruir. Aprendimos que Dios no está atrás de estas tribulaciones, de estos problemas, sino el ladrón, el enemigo. En San Juan, capítulo 10, versículo 10, ahí Jesucristo es muy claro al decir que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Él vino a darnos vida en abundancia. Entonces, Él usa las tribulaciones para robar la semilla que ha caído en nuestro corazón. Pero estamos viendo cómo podemos nosotros hacer que esa semilla siga viva en nosotros, no sea robada, a través de la meditación de la palabra de Dios. Josué 1:8, rapidito lo vamos a leer. Es la manera que nosotros podemos hacer para que la palabra de Dios pueda empezar a enraizarse en nuestras vidas y dé el fruto que fue diseñada para dar. Josué es el sucesor de Moisés. La verdad, Josué iba a tomar una posición muy importante. Iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Iba a tomar el lugar de Moisés. Moisés había hecho maravillas, milagros a los ojos de todo el pueblo. Y este es la posición que ahora Josué iba a tomar. Entonces él necesitaba conocer algo que quizás no conocía, o más bien Dios le recordaba a Josué y le decía qué es lo que necesitaba él hacer para que todas las cosas le salieran bien. Y eso lo vemos en Josué 1:8 y lo voy a leer aquí. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí Jehová Dios le estaba dando un consejo a Josué, qué es lo que él debía hacer para que todo le saliera bien y tuviera éxito en la vida. Hay una cosa que nosotros acostumbramos a decir y decimos que Dios es el que me prospera y Dios hace que las cosas salgan bien para mí.
Y entiendo, porque es cierto, Dios hizo todo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hace 2000 años, Él nos prosperó. Y Él se aseguró de hacer todo para que todos nosotros lo que hagamos nos salga bien y tengamos éxito en esta vida. Pero hemos aprendido que somos espíritu, alma y cuerpo. Y necesitamos tener una mente renovada para poder tomar posesión de lo que Dios ya nos dio en Cristo Jesús. Entonces aquí está clarito que dice que cuando yo medito, cuando este libro, la palabra de Dios, no se aparta de mi boca, y cuando medito Él de día y de noche, dice, voy a empezar yo a hacer lo que en Él está escrito. Muchos hablamos de santidad y a Dios quiere santidad. Dios quiere que seamos diferentes al mundo. Santidad quiere decir apartados del mundo. Y eso es lo que Dios quiere. Pero muchos buscan la santidad en sus fuerzas. Muchos buscan santidad sin palabra. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice que cuando yo medito en la palabra, cuando no se aparta de mi boca, la medito de día, la medito de noche, dice que lo que va a suceder, el fruto de eso va a ser que yo voy a caminar en santidad. ¿Por qué? Porque voy a guardar todo lo que en este libro está escrito. Voy a ser obediente a la palabra de Dios, porque la estoy guardando, la estoy meditando. Y dice, y que cuando yo hago esto, dice, entonces yo haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Cuando nos damos a la tarea de obedecer lo que Dios nos dice, de hablar la palabra, meditar en ella, ¿qué es lo que va a suceder? Es que vamos a vivir de una manera como Él quiere que vivamos. Vamos a tener éxito en esta vida. Dice, todo lo que hagas te va a salir bien. Entonces, esta es la manera recomendada por Dios para que esta semilla, cuando cae a nuestro corazón, cuando la entendimos y permitimos que la semilla se quedara en nuestro corazón, ahora el siguiente paso es empezar a meditar, es empezar a sumergirnos en la palabra de Dios para que esa semilla empiece a echar raíz y nada nos pueda apartar de lo que Dios tiene para nosotros. Aunque Satanás venga con tribulaciones, con aflicciones, no podrá robarnos la semilla si nosotros nos damos a la tarea de meditar la palabra. Te voy a repetir lo que significa la palabra meditar. Y la palabra meditar significa hablar, pensar, proferir, imaginar, estudiar. Entonces cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, estamos meditando. Cuando nosotros imaginamos, porque Dios nos ha dado una imaginación. Lo malo es que por lo regular usamos nuestra imaginación para fantasía o para cosas malas. Esa es la naturaleza del ser humano caído. Pero Dios nos hace nuevos. ¿Y qué sucede? Ahora nuestra imaginación puede ser usada para empezar a meditar, imaginar lo que Dios tiene para mi vida. Imaginarme completa, imaginarme que nada me falta, nada necesito en todas las áreas de mi vida. Y cuando yo empiezo a imaginar conforme a la palabra de Dios, yo estoy meditando su palabra. Porque muchas veces decimos, ¿cómo puedo estar meditando en la palabra de Dios todo el día? Que Dios no sabe que hay otras cosas que hacer. Hay cosas en que pensar.
Y lo malo es de que cuando pensamos, por lo regular pensamos en cosas opuestas a las que Dios tiene para nosotros. Entonces, todo el día nosotros estamos imaginando, todo el día estamos usando nuestra mente, preocupándonos, viendo qué va a suceder, qué voy a hacer mañana, imaginando lo peor. Estamos de todos modos haciendo uso de nuestra imaginación y de nuestra mente todo el día. ¿Por qué no hacer lo que Dios nos dice? Entonces, cuando imaginamos, de acuerdo a la palabra, cuando nos vemos como Dios nos ve, estamos meditando en sus promesas. También cuando estamos, dice la palabra proferir. La verdad, yo no sabía qué quería decir proferir. Y proferir significa echar afuera de la boca. Entonces, cuando estamos hablando la palabra, también es como un tipo de meditación, cuando declaramos las verdades poderosas de Dios para nuestras vidas. Su palabra dice, diga el débil, fuerte soy. No dice, diga el débil, que está bien débil, que se siente bien mal y pida ayuda. No dice, diga el débil, fuerte soy. Dios quiere que declaremos lo que su palabra dice de nosotros, porque hay poder en la declaración de la palabra de Dios. Declarar quiere decir lo mismo que ya Dios ha dicho sobre nosotros. Eso es declarar. Lo que pasa que también lo hemos malentendido y se ha usado esta palabra de una manera errónea. Estamos declarando. Yo me acuerdo que hace muchos años me decían, tú nomás declara y las cosas van a pasar. Yo estoy declarando que voy a ir a Europa el año que entra. Y la cosa es de que se le dio mala fama a esto de la declaración, porque la empezamos a usar para cosas que ni siquiera fue diseñada para usarse. Ahora, si Dios me dijo a mí que voy a ir a Europa, yo lo voy a empezar a hablar. Pero nomás porque se me ocurre, porque sé que hay poder en una declaración y lo voy a hablar y voy a ser positiva, eso tiene sus límites, eso no funciona. Eso no es declarar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice cuando declaremos, confesemos. Entonces, declarar, hablar la palabra de Dios, estamos meditando. También meditamos cuando pensamos. Entonces, hay muchas maneras de meditar y esto es lo que Dios le dijo a Josué. En este libro de la ley, en este libro, en la palabra, tú vas a meditar en él de día y de noche. Entonces, Dios quiere que nosotros usemos nuestra mente, nuestra imaginación, nuestras palabras, nuestra mente, de nuevo lo digo, nuestros pensamientos, para beneficio del reino. Y cuando lo hacemos, nada nos puede salir mal, no hay nada que nos pueda detener. Aún aunque viniera algo en contra de nosotros, va a ser vencido. Porque la palabra, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, en enseñanzas anteriores, la palabra es la que venció a Satanás. La palabra se hizo carne y venció a Satanás. Hemos hablado de que Satanás viene en contra de la palabra, no en contra tuya, en contra de la palabra que estás depositando. Pero cuando nosotros nos damos cuenta y estamos conscientes que la palabra que estamos sembrando, esa palabra ya lo destruyó, no hay nada que nos desanime. No hay modo que Él nos pueda robar cuando nosotros estamos conscientes de esta poderosa verdad. Entonces el meditar es lo que Dios nos dice. Ahora miren, vamos a ver a María. María fue un personaje muy importante. De seguro que tú estás de acuerdo conmigo, muy importante en las manos de Dios. María, el instrumento que Dios usó para engendrar a su hijo, para darle vida a su hijo. Entonces vamos a ir a Lucas, vamos a ver qué hacía María. María nos dice en Lucas 2:19, lo voy a leer, lo que dice ahí. Dice,
Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María guardaba estas cosas. ¿Cómo guardaba estas cosas? A lo que se está refiriendo es a las palabras que escuchaba. Aquí es cuando nace Jesucristo y los ángeles se les aparecen a los pastorcitos que estaban allí cuidando a las ovejas y vienen y les dicen que nació el Salvador. Ellos vienen con María y ellos le cuentan allí José y dice que María, ella guardaba todas estas cosas que ella escuchaba, dice, meditándolas en su corazón. Entonces estamos viendo cuál es el propósito de la meditación. Cuando nosotros nos damos a la tarea de meditar la palabra, lo que estamos haciendo es, la estamos guardando en nuestro corazón. Y cuando estamos guardando algo en nuestro corazón, a la hora que lo necesitemos va a salir con poder. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, la primer parte, dice, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Entonces es clarito que como nosotros nos veamos, como nosotros pensemos en nuestro corazón, así vamos a actuar en este mundo. Entonces, si nosotros empezamos a meditar la palabra, lo que estamos haciendo es guardarla en nuestro corazón. Clarito nos lo dice este versículo. María, al meditar la palabra, la guardaba en su corazón. Guardaba en su corazón las promesas, lo que habían dicho de Cristo, al meditarlas. Miren, ahora vamos a leer, ahí mismo es Lucas, y vamos a leer el versículo 51, 2:51. Y dice así, estoy leyendo desde la versión Reina Valera. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, hablando aquí de Jesús. Y su madre, o sea María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí no lo vuelve a decir. Aquí es cuando fueron ellos a Jerusalén y iban de regreso y Jesús se les pierde. Y duró perdido 3 días. Lo encontraron después de 3 días, lo encontraron en el templo y pues lo regaña. María y José regañan a Jesús, que qué pasó. Y Jesucristo en el versículo 49 del capítulo 2 de San Lucas dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa fue la respuesta de Jesús. Y luego el versículo 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Escuchó María, escuchó José, escucharon las palabras que Jesús les dijo y no las entendieron. Pero aún así dice, no entendió la palabra, pero ella valoró tanto la palabra de Jesús que aunque no la entendió, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. A pesar de que no entendió lo que Jesús le dijo, lo que quiso decir, ella valoraba las palabras de Jesús y decidió guardarlas en su corazón. ¿Cómo las guardó? Meditando, pensando en lo que él le había dicho. María iba a vivir algo espantoso, algo que no madre debería vivir. Iba a ver la agonía de su hijo. Él iba a ver cómo lo torturaban, cómo lo maltrataban. Ella iba a ver todo eso. ¿Y saben lo que estaba haciendo la palabra? La palabra la estaba preparando para esos momentos. Porque es del único modo que ella pudo resistir tanto dolor. ¿Qué madre podría resistir eso? Ella lo resistió por esa palabra
que ella valoró. Cada vez que ella escuchaba, ella decidía valorar lo que escuchaba, aunque no lo entendía. ¿Y qué sucedía? Meditaba en ello y así era guardado en su corazón. Y estoy segura que en el momento preciso, todas estas palabras empezaron a ser recordadas. El Espíritu Santo le empezó a recordar todas estas palabras, empezó a traérselas a su memoria. ¿Y qué sucedió? Eso la fortaleció y quizás empezó a entender todo lo que había escuchado cuando estaba pasando la crucifixión, la muerte de su Hijo Jesucristo, esa tortura. Es lo más seguro. La palabra, la verdad, la he leído y no me he fijado que diga algo así, pero por lo que estamos leyendo, es lo más seguro, porque no hay otra cosa que puede fortalecer a un ser humano de esa manera como la palabra de Dios. Ahora también la palabra de Dios en Salmo 119:11. Ese Salmo 119, si tú nunca lo has leído, la verdad te invito a que leas este Salmo 119. Creo que es de los salmos más hermosos que hay y todo se trata sobre la palabra. Yo amo la palabra, así es de que leer este salmo me llena como no tienes una idea. Y es por eso que te estoy diciendo que si tú eres amante de la palabra y lees este salmo, vas a quedar satisfecho con lo que dice. Mira, el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vuelve a decir, en mi corazón he guardado. Para guardar tuve que meditar, tuve que pensar, tuve que hablar, tuve que estudiar. Eso estuve haciendo para poder guardar en mi corazón. Y al guardar yo la palabra de Dios en mi corazón, esa palabra me hace vivir en santidad. Dice, porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces tiene su propósito, el por qué Dios nos dice las cosas. Muchos podemos decir, es un exagerado, todo el día meditando, todo el día hablando, pero pues ya lo expliqué el por qué. De todos modos estamos hablando, de todos modos estamos pensando tontería y media, ¿verdad que sí? Estamos imaginando quién sabe qué tantas cosas que no hacen de provecho a nadie. ¿Por qué no seguir el consejo de Dios? Sería un buen reto comenzar un mes. Vas a ver este programa en los primeros días de julio. ¿Por qué no hacerte el reto del mes de julio con la ayuda de Dios? Meterte en la palabra lo más que puedas, hablar la palabra lo más que puedas, meditar en ella, estudiarla y ver qué sucede después de ese mes. Ver si hubo algún provecho, algún fruto. Estoy segura que sí. Mira lo que dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Nada más voy a leerlo primero de nuevo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Tus palabras, cuando uno le halla el gusto a la palabra de Dios, es un banquete lo que comemos. Y dice aquí el profeta Jeremías, fueron halladas y me supieron ricas, fueron por gozo y de alegría a mi corazón. Es lo que hace la palabra de Dios. Le da gozo, le da alegría a nuestro corazón, le da vida, le da una razón de vivir y seguir adelante, le da propósito. Jesucristo mismo nos dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, nos dice, también te estoy leyendo de la Reina Valera, y dice así, el versículo 15 dice, si me amas, guardas mis mandamientos.
Si me amas, guardas mis palabras. Esa es una manera de nosotros saber si en realidad le amamos. ¿Cuánto amamos su palabra? Decimos que amamos a Cristo, pero con la palabra no queremos nada. Y Él dice, si me amas, vas a amar, vas a guardar mis palabras. ¿Y cómo las guardamos? A través de la meditación de ellas. Bendito sea Dios. Pues vamos a continuar con este tema en nuestra siguiente enseñanza, porque el tiempo se acabó. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme a un estudio más de la parábola del sembrador. Sé que está siendo de mucha bendición para ti, como lo es para mí. Pues nos vemos la siguiente enseñanza y gracias de nuevo. Dios nos bendice y hasta la próxima.